Hoy es 7 de mayo de 2025 y, sinceramente, ojalá pudiera estar compartiendo algo distinto, pero lo que voy a relatar es lo suficientemente grave como para no pasarlo por alto. Llevo horas intentando encontrar las palabras adecuadas, porque no se trata de una simple polémica televisiva ni de un comentario fuera de lugar. Esto va mucho más allá. Me refiero a una situación que no solo es lamentable, sino profundamente indignante, especialmente porque está relacionada con personas que viven de los recursos públicos, que cobran de nuestros impuestos, y que aparecen cada tarde en la pantalla como si nada, en un clima de risas, frivolidad y falta total de responsabilidad. Todo empieza con el programa La Familia de la Tele, un nuevo proyecto de televisión española, presentado hace apenas unas semanas con bombos y platillos. Desde el principio, muchas voces han señalado que se trata de un producto vacío, sin alma, sin contenido real. Una puesta en escena más preocupada por parecer moderna y rompedora que por ofrecer algo valioso a la audiencia. Marta Riesco, una profesional que ha sabido mantenerse vigente a pesar de las controversias que la rodean, no dudó en expresar lo que muchos pensaban, que el estreno fue decepcionante. Según sus propias palabras, el programa carecía de contenido estructurado, era más bien una pasarela sin rumbo. Y aunque intentaron transmitir tranquilidad diciendo que estaban satisfechos con los primeros datos, la realidad es muy distinta. En apenas 7 minutos, la emisión perdió a la mitad de los espectadores que heredó de la novela anterior. Y esto no es una opinión, es una cifra fría, objetiva, oficial. Pero esa es solo la superficie del problema. Lo verdaderamente alarmante está por detrás. Porque más allá del fracaso televisivo, lo que me resulta inaceptable es que uno de los nuevos integrantes del espacio haya sido denunciado por un asunto gravísimo. Me refiero al colaborador Bob Pop, que acaba de incorporarse al equipo del programa como una de las caras visibles. Pues bien, este individuo ha sido señalado por abusos. Y no hablo de rumores infundados ni de chismes de redes sociales. Tengo en mi poder un vídeo que demuestra claramente la gravedad del asunto. Un documento audiovisual que no deja margen a interpretaciones ni excusas. Lo voy a compartir en breve, porque creo que todos debemos ver con nuestros propios ojos lo que está ocurriendo en la televisión pública de este país. Que una persona así haya sido contratada por un medio financiado por todos nosotros, y que además se le otorgue un espacio para opinar, reír y burlarse abiertamente de símbolos y temas tan delicados como la unidad nacional o el fallecimiento de figuras históricas, es algo que me parece simplemente inadmisible. En uno de los vídeos que he podido revisar, se le ve mofándose de expresiones como «Viva España», mientras se rodea de otras personas que también se ríen de la posibilidad de que alguien mayor, como el rey emérito, fallezca en cualquier momento. Este nivel de deshumanización, de falta de respeto, de sarcasmo cruel, es incompatible con cualquier tipo de función pública. Y, sin embargo, ahí están. Sonrientes. Cómodos. Bien pagados. Formando parte de una programación que, en teoría, debería representar los valores de todos los españoles. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que con el dinero de los contribuyentes se financie la presencia de personas que, más allá de su ideología, están implicadas en casos que merecen investigación y condena? ¿Dónde está la responsabilidad institucional? ¿Dónde queda la ética profesional? Yo no soy partidario de los linchamientos públicos ni de juzgar antes de tiempo. Pero cuando tienes delante una prueba tan clara como el vídeo que tengo entre manos, lo mínimo que se espera es una reacción contundente. No se puede mirar hacia otro lado. No se puede justificar. No se puede maquillar con discursos vacíos o con la complicidad silenciosa de quienes callan por conveniencia. Y, por si fuera poco, en otro de los clips que mostraré más adelante, aparece este mismo colaborador en un tono totalmente despreocupado, sin ningún tipo de autocrítica ni de conciencia sobre lo que representa. Es como si nada importara. Como si formar parte de un proyecto público no supusiera ninguna obligación moral. Como si estar en pantalla fuera simplemente una forma de alimentar el ego o de reforzar una narrativa personal a costa del bien común. Me cuesta muchísimo escribir estas líneas sin que la rabia se apodere de cada palabra. No porque no haya intentado calmarme. No porque no haya querido ser racional, mesurado o incluso indulgente. Pero lo que está ocurriendo ya trasciende cualquier límite tolerable. No es solo indignación, es tristeza, es frustración, es la sensación de que se están burlando de todos nosotros en nuestra propia cara. Y lo hacen sin disimulo, sin vergüenza, sin ningún tipo de respeto por quienes sostienen, con su esfuerzo, con su trabajo diario y con sus impuestos, el andamiaje de un sistema que cada día se tambalea más. Es muy grave lo que está pasando. Y lo peor no es el hecho concreto, el titular escandaloso o el vídeo que, probablemente, muchos ya hayáis visto o estéis a punto de ver. Lo más preocupante es que este caso es solo un síntoma.
un síntoma de algo mucho más profundo, más estructural, más enquistado. No estamos ante una anécdota ni ante una excepción. Estamos ante la confirmación de que los principios más elementales que deberían guiar la actuación de los medios públicos están siendo pisoteados, uno a uno, sin ningún tipo de consecuencia ni de autocrítica. Vivimos en un país donde se supone que los medios de comunicación públicos, esos que se financian con el dinero de todos, deben estar al servicio de la ciudadanía. Informar con rigor, representar a la sociedad de forma plural, promover la cultura, garantizar la veracidad, servir de contrapeso frente al poder. Ese es su mandato. Esa es su razón de ser. Pero la realidad que estamos viendo, con hechos como el que hoy nos ocupa, es muy distinta. Lo que se está imponiendo es una lógica opaca, sectaria, partidista y profundamente corrupta. Se premia a quienes son útiles al relato dominante. Se castiga, se silencia o se ridiculiza a quienes lo cuestionan. Se protege a figuras públicas con comportamientos inaceptables, incluso cuando hay denuncias, evidencias, pruebas audiovisuales. Se normaliza lo inaceptable. Se maquilla lo inmoral. Se relativiza lo delictivo. Y lo más desesperante de todo es la desconexión absoluta con la gente. Con la calle. Con quienes viven el día a día, con quienes no tienen altavoces, ni sueldos públicos, ni asesores, ni privilegios. Con quienes luchan por llegar a fin de mes mientras ven cómo otros se enriquecen, se ríen, se blindan y encima nos sermonean desde platós de televisión que pagamos entre todos. Hay una brecha, cada vez más profunda, entre lo que viven los ciudadanos y lo que proyectan los medios públicos. Y esa brecha no solo es injusta, es peligrosa, porque erosiona la confianza, alimenta el cinismo y genera una sensación de impotencia que puede volverse contra todo el sistema. Por eso lo comparto. No por sensacionalismo. No por odio. No por placer morboso. Lo comparto porque creo, sinceramente, que hay un momento en el que callar ya no es una opción. Callar, en determinadas circunstancias, es ser cómplice. Justificar, aunque sea por comodidad, por ideología o por miedo, es resignarse. Consentir es participar. Y yo no quiero participar de esto. Ni como comunicador, ni como ciudadano, ni como ser humano que todavía cree en unos mínimos de ética, justicia y coherencia. No se trata de hacer ruido por hacer ruido. No se trata de sumarnos a la crispación general por una cuestión de postureo o de seguidores. Se trata de algo más esencial, de defender el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. De exigir que los medios públicos rindan cuentas. De reclamar que el dinero de todos se gestione con responsabilidad, no para premiar a personajes polémicos, reincidentes o incluso denunciados, sino para construir espacios de valor, de cultura, de servicio social. Espacios donde se fomente la reflexión, no el fanatismo. Donde se proteja a las víctimas, no a los victimarios. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no somos capaces de plantarnos ahora, ¿cuándo lo haremos? ¿Vamos a esperar a que el descrédito sea absoluto? ¿A que nadie crea ya en nada? ¿A que la televisión pública se convierta en una caricatura de sí misma? ¿A que los ciudadanos dejen de creer que su voz cuenta? Gracias. De verdad, gracias por seguir aquí. Por darle valor a este espacio. Porque todavía existen lugares donde se puede hablar sin filtros, donde la honestidad pesa más que los intereses personales o ideológicos, donde el respeto sigue siendo un pilar, incluso cuando los temas que tratamos son difíciles, duros o directamente dolorosos. Vosotros hacéis posible que este tipo de mensajes sigan existiendo. Y eso no es poca cosa. En un tiempo donde todo tiende al ruido, a la confrontación vacía o a la mentira disfrazada de entretenimiento, tener una comunidad que escucha, que reflexiona y que se compromete es un privilegio. Y creedme, lo que vais a ver en ese vídeo no os va a dejar indiferentes. No porque sea especialmente escandaloso, que lo es, sino porque representa con claridad lo que muchos temíamos, que estamos cediendo terreno, poco a poco, sin darnos cuenta. Que estamos permitiendo que ciertas cosas pasen porque nos hemos acostumbrado a ellas. Que el problema no es solo lo que hacen los de arriba, sino lo que dejamos de hacer los demás cuando preferimos mirar hacia otro lado. Pero no todo está perdido. Aún estamos a tiempo de despertar. De exigir lo que nos corresponde. De señalar lo que está mal. De construir, desde la verdad, aunque duela, un futuro un poco más digno, un poco más justo, un poco más nuestro. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Hay momentos en los que uno se sienta frente al teclado con el firme propósito de ser racional, de argumentar con serenidad, de no dejarse arrastrar por la rabia.
Pero hay situaciones en las que resulta casi imposible no sentir indignación. No solo por lo ocurrido en sí, sino por lo que representa. Por el silencio cómplice que lo rodea. Por la normalización absoluta de una decadencia moral que se extiende como una mancha de aceite, lenta pero imparable, por los espacios públicos que deberían ser ejemplo, no vergüenza. En los últimos días, hemos sido testigos de una escena dantesca en uno de los canales más representativos del sistema audiovisual español. En una emisora pública, pagada con los impuestos de todos, un individuo, con total desparpajo, relató entre risas cómo acudía a discotecas cuando era joven, en un contexto en el que muchos de los asistentes, principalmente hombres, estaban bajo los efectos de estupefacientes. Él, en sus propias palabras, se mantenía sobrio a propósito. No por salud, no por responsabilidad, sino para tener ventaja, para poder abusar, para tocar sin permiso, para aprovecharse de quienes, por estar en un estado alterado, no podían defenderse o ni siquiera percibir lo que estaba ocurriendo. Y todo esto lo cuenta entre carcajadas, con el aplauso complaciente del público, el silencio de los presentadores y la tolerancia de una cadena que ni siquiera se ha molestado en emitir una disculpa o en tomar medidas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado al punto en que una confesión abierta de abuso, camuflada bajo el disfraz del humor y la anécdota, no solo no genera repulsa inmediata, sino que es recibida con complicidad y simpatía? Lo que este personaje ha verbalizado no es una broma desafortunada. Es una declaración preocupante. Es la exposición clara de una conducta inaceptable que, en cualquier otro contexto, sería objeto de condena pública. Pero aquí no. Aquí se le ríe la gracia. Aquí se le premia con una sección fija en un programa de entretenimiento. Aquí se le paga con dinero público para que continúe extendiendo ese mensaje. No es solo este caso. No es solo este individuo. Lo que más debería alarmarnos es el ecosistema mediático que lo permite. La estructura institucional que lo sostiene. La pasividad de quienes deberían reaccionar. El letargo moral de quienes consumen ese contenido sin cuestionarlo. Porque mientras se normaliza esta barbaridad en televisión, en paralelo, el país vive una situación crítica. Hemos sufrido un apagón eléctrico de proporciones históricas. Familias enteras atrapadas en la incertidumbre. Personas dependientes de dispositivos médicos, sin saber si sus seres queridos lograrían sobrevivir. Y en medio de todo esto, ese mismo personaje, sí, el mismo que se jacta de abusar, tiene la osadía de bromear también sobre eso. De decir que el mundo es imperfecto, que hay que aceptar que las cosas se estropean. ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Desde cuándo se trivializa el sufrimiento humano con esa ligereza? ¿Cómo es posible que alguien con semejante nivel de insensibilidad sea considerado apto para ocupar un micrófono en un medio de comunicación público? Y si eso no fuera suficiente, también le escuchamos fantasear, sin ningún tipo de pudor, con la idea de aplicar descargas eléctricas a quienes usan el móvil en el teatro. Como si fuese normal. Como si fuese razonable. Como si fuese una solución válida a un problema de civismo. No es una opinión impopular, es una manifestación de desprecio. Es violencia disfrazada de sarcasmo. Pero no quiero centrarme solo en este personaje, porque en el fondo, él es solo un síntoma. Lo verdaderamente preocupante es la enfermedad. El sistema que le da voz. El medio que le da cobertura. La dirección que le da luz verde. La sociedad que le da audiencia. Todos participamos, de una manera u otra, en esta degradación si no la señalamos. Y cuando alguien se atreve a levantar la voz, a decir que esto no es normal, que esto es peligroso, que esto no se puede permitir, entonces surgen las voces que hablan de censura, de libertad de expresión, de sensibilidad excesiva. No, no se trata de censura. Se trata de principios, de ética, de respeto. La libertad de expresión no ampara el abuso. No justifica la apología del daño ajeno. No convierte en entretenimiento lo que es, en realidad, una confesión repugnante. Por eso escribo esto. Porque no podemos seguir callando. Porque no podemos acostumbrarnos. Porque si permitimos que este tipo de mensajes proliferen sin consecuencia, lo que estamos haciendo es construir un espacio público donde el abuso es anecdótico, el dolor ajeno es un chiste, y la dignidad humana es prescindible. Y mientras tanto, seguimos pagando con nuestros impuestos la producción de estos contenidos. Seguimos sosteniendo con nuestro dinero a quienes trivializan la violencia, a quienes desprecian al ciudadano, a quienes se ríen del sufrimiento colectivo. ¿De verdad este es el país que queremos? ¿De verdad esta es la sociedad que estamos construyendo entre todos, día tras día,
¿Con nuestras decisiones? ¿Con nuestros silencios? ¿Con nuestras omisiones? ¿De verdad esta es la cultura que queremos dejar como legado a quienes vienen detrás? Una cultura donde el abuso se trivializa, donde el sufrimiento ajeno se convierte en entretenimiento y donde los medios públicos, que se financian con el esfuerzo colectivo, terminan siendo altavoces de discursos inaceptables. Vivimos en una época donde la normalización del horror ya no se presenta con gritos ni violencia explícita, sino con risas enlatadas, con aplausos en platós, con frases que se ocultan tras la máscara del humor. Y lo más grave no es que alguien diga algo indignante. Lo más grave es que se lo celebren. Que se le ría la gracia. Que nadie en ese momento levante la mano, frene la conversación y diga, esto no está bien. ¿De verdad queremos que las nuevas generaciones crezcan con la idea de que el consentimiento es opcional, que la empatía es debilidad, que reírse de un cuerpo dormido o de una conciencia anulada por las drogas es solo parte de la fiesta? ¿Que si algo se dice con tono de broma, entonces todo está permitido? Estamos enseñando, sin quererlo o queriéndolo, que todo vale. Que el sarcasmo es escudo. Que si sabes jugar con las palabras, puedes escabullirte de cualquier responsabilidad. Estamos cultivando una generación que aprende más de la televisión que del aula, más de un clip viral que de una conversación familiar. Y lo que están viendo no es libertad. Lo que están viendo es impunidad. Y lo peor es que no se trata de un caso aislado. Es parte de una tendencia mucho más profunda, más estructural, que atraviesa nuestros medios de comunicación, nuestros discursos públicos y nuestros hábitos sociales. Se aplaude la insolencia, se premia la deshumanización, se relativiza todo, incluso lo que jamás debería ser relativizado. El respeto por el otro, el valor de una vida, el derecho a vivir sin miedo a ser humillado o abusado. ¿De verdad vamos a seguir justificándolo todo con la excusa del humor? ¿Vamos a permitir que ese recurso tan noble, tan necesario para sanar, para cuestionar, para transformar, se utilice como coartada para banalizar lo inaceptable? El humor no puede ser el refugio de los cobardes morales. No puede ser el disfraz de los que, sin otra cosa que ofrecer, escupen su miseria emocional en forma de risa. Yo me niego. Me niego a callar. Me niego a justificar. Me niego a mirar hacia otro lado mientras se pisotean principios que deberían ser sagrados. Y sé que no estoy solo. Sé que todavía hay muchas personas que conservan la capacidad de indignarse, que sienten una punzada en el estómago cuando algo está mal, que no han perdido la conexión con lo que es justo, con lo que es digno, con lo que es humano. Gracias, de corazón, a todas esas personas que siguen defendiendo el respeto como base de cualquier convivencia. A quienes, incluso cuando es incómodo, incluso cuando les tildan de exagerados, se atreven a decir, esto no lo puedo aceptar. Gracias a quienes siguen exigiendo verdad en medio de la manipulación, lucidez en medio del ruido y dignidad en medio de tanta vulgaridad mediática. Gracias a quienes, incluso rodeados de apatía, no se resignan. A quienes siguen creyendo que sí podemos construir algo mejor, pero solo si lo hacemos desde la integridad. Gracias por no ceder ante la indiferencia. Porque rendirse ante lo inaceptable no es neutralidad, es complicidad. Lo que se ha dicho en ese plató, en ese espacio financiado por todos, no es solo una salida de tono. Es una señal gravísima de cómo hemos permitido que ciertas actitudes se infiltren en lo cotidiano hasta parecer normales. Y lo digo con toda la fuerza posible, no lo son. No es normal reírse del abuso. No es normal hablar de tocar cuerpos ajenos sin consentimiento y que la reacción del público sea la carcajada. No es normal que alguien admita que se aprovechó de personas bajo el efecto de sustancias, y que nadie, absolutamente nadie en el plató, diga nada. Eso no es libertad de expresión. Eso es deshumanización disfrazada de entretenimiento. Y si esto no nos deja fríos, si esto no nos levanta del sofá, si esto no nos escandaliza profundamente, entonces quizás el problema ya no es lo que se ha dicho, sino lo que estamos dispuestos a tolerar. Porque cuando el umbral de lo aceptable se desdibuja, cuando la moral se convierte en una cuestión de opinión, cuando la ética se negocia al ritmo de las audiencias, entonces ya no hay terreno firme sobre el que construir el futuro. Insisto, no es solo un programa. No es solo un personaje. Es un síntoma. Un síntoma de una enfermedad más profunda. La pérdida de vergüenza, la pérdida de criterio, la pérdida de humanidad. Y si no empezamos a reaccionar desde ahora, si no dejamos claro que esto no nos representa, que esto no es lo que queremos ni para nosotros ni para quienes vendrán, entonces habremos renunciado. Habremos perdido. Pero mientras haya una sola persona que diga esto no lo permito, mientras haya una sola voz que se alce en defensa de lo justo, entonces no todo está perdido. Entonces aún queda esperanza.
Y creedme, lo que se ha dicho en ese plató no debería dejarnos indiferentes. Porque si lo hace, es que el alma colectiva de este país ya está anestesiada. Y eso sí sería el verdadero fracaso.